Buenas noches amigos, Dios les bendiga. Quiero nuevamente meditar con ustedes hoy parte de la palabra de Dios y algo que he sentido en mi corazón hablar hoy en esta ocasión es lo siguiente. Quiero hablar de la educación de los hijos. Quiero hablar de nosotros los padres, en nuestro deber, cuál es uno de nuestros deberes que nos manda el Señor. Y es la educación. Nosotros como papás debemos de preocuparnos por la educación de nuestros hijos y muchas veces nos preocupamos por la educación académica y la formación para que trabajen y para buscar la economía y que estén bien preparados en su vida. Y a veces hasta ni de eso. Pero la mayoría de las veces es lo que como papás nos preocupamos y para eso los preparamos. Pero hay una educación que no debemos de olvidar, porque de nada sirve que podamos educar a nuestros hijos para que tengan una preparación académica y una carrera que los pueda llevar a tener mucha economía si olvidamos los valores, la moralidad, el amor, la empatía. Valores que son más grandes, más firmes y que van a traer mejor vida que una buena formación académica. Y creo que no hay nada mejor aprender de la empatía, del amor, de los buenos valores, de la moralidad, del amor en sí mismo, que de Cristo. Creo que es el mejor ejemplo que hay para este mundo. Cristo dio su vida por nosotros y Él es el ejemplo que todos nosotros los hombres debemos de seguir, y muchas veces nosotros debemos inculcar a nuestros hijos en una manera de vivir, en un ejemplo seguido por seguir a Cristo nosotros. Entonces de eso quiero hablar hoy en este día, en este tema, porque Cristo no es religión, Cristo es la verdad y Cristo es la vida. Y las personas que sigan a Cristo en su casa, en su corazón, los padres, se va a reflejar en la familia. Esa es una responsabilidad de la cual hoy quiero hablar. Entonces, sin más preámbulo, empecemos con la ayuda del Señor y vamos a leer Proverbios capítulo 22, versículo 6 en la versión lenguaje actual. Y dice así la palabra: educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue a viejo seguirá tus enseñanzas. Lo vuelvo a repetir: educa a tu hijo desde niño y cuando llegue a viejo seguirá tus enseñanzas. Este es un proverbio muy famoso y vamos a meditar en ello. Aquí la palabra la palabra del Señor, que dice: educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue a viejo seguirá tus enseñanzas. Vamos a meditar en ello. Miren, aquí nos está hablando y es muy claro que nosotros debemos de preocuparnos de la educación de nuestros niños, de nuestros hijos, desde que son niños. Porque nosotros lo que sembremos y lo que eduquemos en ellos en ese tiempo van a seguir esas enseñanzas cuando aún fuesen viejos. Y vamos a empezar en esto porque esta es una meditación que sea de servicio real para las vidas reales que existen. Y quiero decirte que el educar, el que tú le enseñes, como dice en este proverbio, que cuando tú lo eduques, no va a ser la educación que tú le des por el hecho de ir a la iglesia los domingos, de tener una religión. Eso no los va a educar. La educación verdadera que tú le vas a dar y nosotros le vamos a dar a nuestros hijos es la educación real de lo que tú y yo somos en casa. Esa es la educación real. Yo no te estoy diciendo ni te estoy mostrando que la responsabilidad de tus hijos es ni de los maestros en la escuelita, por así decirlo, en la escuela dominical, ni del pastor, ni de los líderes, sino la responsabilidad es tuya como padre y solamente tuya, porque tú vas a dar cuenta por tus hijos. No quiero decir con esto que no es bueno que vayan y te acompañen a la iglesia, es muy bueno,
pero quiero decirte que la verdadera educación que tú le vas a dar y yo le voy a dar a nuestros hijos es lo que nosotros le enseñamos en nuestro vivir en casa. Por eso es muy importante que nosotros como padres nos preocupemos por nuestros hijos, de enseñarles con nuestra vida y con nuestro ejemplo. Y quiero decirte algo, un consejo. El enseñar a nuestros hijos, nunca pienses que tú vas a ser perfecto, porque eso es imposible. Pero sí le podemos enseñar a nuestros hijos que en nuestra imperfección seamos íntegros en nuestra relación y nuestro esfuerzo por obedecer a Dios y buscar a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tal vez tus hijos no vean perfección, porque van a ver muchas veces que te enfadas, que te enojas, que fallas. Pero si es íntegro, si es íntegra tu fe, si es íntegra tu ejemplo, le vas a enseñar que sí realmente tú fallas, pero que realmente estás dispuesto a reconocer la falla y a cambiar esos errores cada día con esfuerzo, con ayuda en el Señor, muchas veces pidiendo perdón, muchas veces orando, muchas veces reconociendo el error, muchas veces. Pero lo que importa es que tú les des un ejemplo de una vida íntegra de que tu ejemplo de vivir vaya con tu ejemplo de lo que hablas tú con tu boca, ya sea que trabajes en el ministerio o no, pero que lo que tú vives vaya con lo que tú hablas. ¿Por qué? Porque esa es la educación verdadera que le vas a dar. Porque si tú y yo hablamos con nuestra boca, si trabajamos en el ministerio y predicamos y hablamos una cosa, pero dentro de nuestra casa vivimos otra, solo le vamos a estar dando una educación para que ellos te sigan tu ejemplo y van a ser unos grandes y buenos hipócritas en su vida como adultos. Porque eso es lo que le enseñamos de niños y eso es lo que serán de adultos. Y no es cuestión o afán de insultar ni de agredir, sino es el hecho de meditar lo que realmente nosotros vivimos. Entonces tal vez muchas veces vamos a equivocarnos, vamos a enojarnos, nuestros hijos van a ver esas discusiones, pero en ese momento también, después del enojo, tenemos que mostrarle a nuestros hijos que hubo un tiempo de enojo, hubo un tiempo de descontrol, pero también hubo un tiempo de reaccionar, de reconocer, y siempre esa palabra va a estar muy pegada a tu vida, que es reconocer el error y humillarte, pedir perdón. Y a veces va a llegar el momento donde tú no cometes el error, pero le vas a enseñar también a tus hijos que aunque no cometas el error tú, sino que lo comete alguien más, vas a tratar de arreglarlo, aunque siempre vayas perdiendo tú. Y cuando tú vayas haciendo eso en la vida, tú le vas a enseñar a tus hijos a vivir una vida íntegra. Una vida no perfecta ni marcada por la perfección de un ejemplo perfeccionista en la vida de un hombre, pero sí de una vida íntegra que va acorde con lo que tú hablas, con lo que tú predicas, va un acorde en un esfuerzo imperfecto, pero queriendo imitar lo que tú hablas con tu boca acerca de seguir a Cristo. Bueno, esto es lo que quería analizar, no analizar, sino expresar acerca de Proverbios 22:6, que habla de la educación. Y ya he tratado de dar una ilustración. ¿Qué es la educación? Que no es el hecho de que le des la responsabilidad a pastores, a líderes, a figuras religiosas, sino que esa responsabilidad es tuya y que no la vas a enseñar con lo que tú dices, sino con lo que tú vives. Por eso muchas veces vemos muchos ejemplos. Nuestros hijos cuando son pequeños siempre nos van a imitar. Y dicen, bueno, pero ¿por qué este niño es así? ¿Por qué este niño hace lo otro? Es que muchas veces todo eso lo aprenden en casa de papá. Si somos mentirosos, nuestros hijos van a ser mentirosos, es lo más común, aunque no es al 100% seguro, pero es un 50-70% seguro que todo lo que aprendan, la mayoría de las veces, niños pequeños, lo aprenden en nuestra casa. Oyen mentiras, van a decir mentiras, oyen groserías, van a decir groserías.
son chismosos, nos oyen nuestros chismes. Entonces, habiendo partido de esta parte, vamos a tratar de seguir con la ayuda de Dios. Y quiero decirte que tú tienes la responsabilidad como padre de educar a tu hijo. Vamos a leer Salmos capítulo 119, versículo 105, versión lenguaje actual. Dice la palabra del Señor: tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Y esto es algo que quiero decirles a ustedes, padres, y a mí mismo, de cuál es la guía que nosotros vamos a seguir para poder educar a nuestros hijos. Porque nosotros necesitamos una guianza. Y es la guianza, como había hablando, nuestra guianza es Cristo y es su palabra. Y nosotros vamos a necesitar siempre una guianza, y esa guianza es la palabra de Dios, que nosotros debemos de tratar de instruirnos en ella, de tratar de aprender de ella con la ayuda de Dios, esperando en Dios el entendimiento y leer su palabra. Y esa es la lámpara que a nosotros nos va a guiar en nuestro camino para nuestra propia vida, pero también para la educación de nuestros hijos. Es la palabra de Dios. Y quiero que tomemos mucho en cuenta esta situación, que es muy importante. Es muy importante que nosotros tengamos en el valor adecuado lo que es la familia, lo que son los hijos. Y es un valor grande el que tú lo debes de tener. Si eres un siervo de Dios y trabajas para la obra del Señor, tú debes de saber que después del Señor, tu ministerio más importante es tu propia familia. Y dice uno, eso no es cierto. Sí es cierto, porque de hecho para servir, una de las cosas que son requisitos, y por no seguir esos requisitos se cometen tantos errores. Uno de los requisitos es que domine su casa, dice la palabra. Ya sea el obispo, ya sea el diácono, el que sirve al Señor, que domine su propia casa. Porque si no domina los de su casa, ¿cómo va a dominar a la iglesia? Y ese es después de la relación con Dios, la relación que se debe de tener como prioridad es la familia, esposa e hijos. Esposa e hijos. Porque de nada sirve que ganemos el mundo exterior y tengamos descuidado y perdido la casa. La casa, los hijos, la esposa, en una relación que es una relación que con la ayuda de Dios se debe de cuidar. Ahora, en todo esto quiero decir que en todo esto siempre tener la esperanza y la fe puesta en que el Señor va a ordenar todo conforme Él quiera en su lugar, porque el orden que Dios quiere es bueno. No en la sabiduría que uno pueda adquirir por medio de la palabra. Es buena la sabiduría, pero quien le va a dar el orden perfecto a tu familia es Dios, es su cobertura. Pero si tú pones en primer lugar esas enseñanzas que Dios te está dando para que tengas esa cobertura. Bueno, vamos hacia adelante. Hablábamos, Salmo 119, tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Y esto es lo que te quiero decir. Quiero decirte que para ti, lo que debe de guiarte, esa lámpara que te debe de guiar para vivir tu vida y la de tus hijos, es la palabra. Y quiero decir lo siguiente también. Es muy importante que mires la familia. Verdaderamente es muy importante que mires la familia. Y si tú estás viendo este video, y quiero decirte, no importa si eres creyente, no eres creyente, yo te animo a que creas en Cristo. Pero quiero decirte que el Señor Jesucristo, que Dios quiere que tú tengas bendición. Porque el Señor vino a dar vida y vida en abundancia. Y parte de la vida en abundancia es de que tú vivas bien en un orden con tu familia. Porque es triste que la familia no se le dé la importancia que requiere. Porque es triste cuando el hombre descuida a sus hijos, descuida a su esposa, descuida todo. Y hay una tristeza donde los hijos no se llevan con los padres con los hijos, situaciones feas, golpes, o simplemente una pantalla. Entonces, cada uno debe de ver la situación que vive cada uno con su familia
y si es agradable la vida que estás llevando. Quiero invitarte a que mires tu situación cómo está familiarmente, y si esa situación está bien. Y como digo, no es para humillar, no es para hacer sentir mal. Todos podemos tener peleas familiares, pero quiero que revises cómo está tu familia. Y si tú ves que tu familia como está, no quisieras que estuviera así, sino que estuviera bien, pues creo que hoy es el día para que tú medites, pienses y puedas entender que tal vez este video es de parte de Dios para tu vida. Y déjame decirte que si tú ves que tu familia está mal y hay algo que arreglar, quiero decirte que en Cristo tu familia se puede restaurar, el Señor la puede arreglar y el Señor puede cambiar toda la situación si tú permites que el Señor tome el control de ti y de tu familia. ¿Y qué quiere decir eso? Que el Señor Jesucristo, que Dios tome el control de tu familia, primeramente que ores, lo pongas en manos de Él y te intereses por lo que dice Él en su palabra, y que cuando tú encuentres lo que dice Él en su palabra acerca de cómo vas a tratar a tu esposa, a cómo vas a tratar a tus hijos, cómo vas a seguirlo y las instrucciones que Él te va a dar, que tú las pongas por obra y que tengas un deseo real de que tu familia torne algo bueno, algo diferente, no lo que está ahorita. Ahora, todo ello es la voluntad de Dios que quiere para ti. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la palabra. El Señor Jesucristo dice que vino a dar vida y vida en abundancia. Y vida en abundancia no es dinero ni economía. Es parte de tal vez, pero la vida en abundancia primeramente es una vida donde está abundantemente en una comunión espiritual con Cristo, con el Padre, con el Espíritu Santo, y una paz en tu familia hecha por Él y una paz cuidada por Él. Déjame decirte que dice la palabra que es mejor un bocado de pan seco en paz en la familia que no recuerdo exactamente, pero que un bistec de carne jugosa en medio de la discusión familiar. Y eso es real y eso es verdad. Y el Señor lo que quiere es vida y vida en abundancia. También la palabra del Señor dice que la bendición del Señor, la bendición de Yahweh, la bendición de nuestro Señor Jesucristo es la que enriquece y no añade tristeza en ello. Entonces, siempre vas a necesitar la lámpara para que guíe tus pies y tú te guíes en ella y puedas educar a tu familia, a tus hijos, porque es tu responsabilidad. Bueno, ya casi estamos terminando con la ayuda del Señor y quiero hablarte de lo siguiente. Algo que siempre le debemos de enseñar a nuestros hijos es lo siguiente. Dice la palabra en Juan capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor está dispuesto a morir por sus ovejas. Todos en esta vida necesitamos una guianza. En este caso, como padres, somos la guianza a nuestros hijos. Pero hasta nosotros como padres necesitamos una guianza. Y esa guianza siempre va a ser nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro buen pastor. Y eso es algo muy fundamental que nosotros debemos de instruir a nuestros hijos. Que cuando nosotros nos sintamos perdidos, nos sintamos en una situación grave, difícil y necesitamos consejo, que nosotros siempre debemos ir a nuestro buen pastor y enseñarle a nuestros hijos que siempre ellos van a hallar una respuesta adecuada para todas las situaciones en la vida que surjan, enfermedad, pérdidas, situaciones difíciles que tal vez ahorita no me lleguen al momento a mi mente, pero situaciones difíciles que llegan comúnmente a la vida, falta de economía, enfermedades, ciertas cosas que uno no espera.
y, y dónde va uno a encontrar el perfecto consejo y el perfecto amor y cuidado para todas las situaciones que se nos presenten, y es acudir siempre a nuestro buen pastor, que es Cristo y que siempre nos va a guiar. Y eso muchas veces lo vamos a aprender nosotros y lo van a aprender nuestros hijos, es que nosotros vamos a ir en oración al Señor, en una oración y en una tal vez desesperación. A veces vamos desesperados al Señor y van a ellos a notar y ver que siempre nuestro pastor nunca nos va a dejar sin una guianza y sin una respuesta o sin un consejo, sino que nuestro buen pastor siempre va a estar fiel, dándonos un consejo, dándonos una respuesta a nuestra pregunta, ya sea que sea pronto o que demore un poco, pero no la mayoría, todas las veces nos va a dar el consejo o aquello que nosotros le pedimos y le necesitamos. Y es muy importante hacerle notar eso a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra esposa, que en las situaciones difíciles siempre vamos a acudir a nuestro pastor, que es el que nos va a cuidar, guiar, guardar y enseñar en las situaciones de nuestra vida. Y aún cuando nosotros estamos mal, Él nos va a venir a buscar con su cayado y aún con su vara si nos andamos saliendo. Y aún eso es bueno enseñarle a nuestros hijos. Gloria a Dios. Dice Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. Este es algo también que nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos, que el camino, la verdad y la vida es nuestro Señor Jesucristo, y que solo hay ese camino y esa verdad para poder llegar al Padre, a la salvación. Esto es muy importante, no voy a enfatizar en ello, pero es algo que se los dejo de tarea para que ustedes lo apliquen y lo enseñen a sus hijos. Y pues ya estoy terminando con la ayuda del Señor, y pues quiero decirles esto, que lo tomen en serio, que lo tomen como lo que es la realidad, que es muy importante. Muchas veces nosotros nos preocupamos por toda la gente de afuera y nos descuidamos lo de adentro, pensando que tornando lo de afuera o cambiando lo de afuera, le daremos o administraremos bien nuestro tiempo, cuando no es así. El pilar que el Señor hizo es la familia, es la institución que el Señor, la primera institución que crió, el matrimonio y los hijos. Y es lo principal que debemos de ponernos, porque las familias fuertes en Cristo, el papá y la mamá siguiendo a Cristo, poniéndose de acuerdo en Cristo en sus problemas, el padre y la madre le enseñan a los hijos que esa es la forma de enfrentar los problemas, arreglarlos. Cuando hay comunes desacuerdos entre pareja, entre padre y madre, cuando se llega el momento que hay esos desacuerdos, y le enseñan a los hijos que esos desacuerdos que piensan, los arreglan buscando la palabra de Dios, qué es lo que dice en esa situación, y esos desacuerdos, esas formas de pensar diferentes, ya no se rigen, no se va a arreglar el problema por lo que uno piensa, lo que el otro dice, sino en lo que dice Cristo. Y el padre y la madre se someten a Cristo y encuentran los hijos el ver que los problemas los solucionaron por lo que Cristo decía en esa palabra. ¿En qué aspecto lo puedo decir para ilustrar? Puedo decir lo que tal vez algo común. Vengo estresado del trabajo, mi esposa llega, espera un abrazo, pero en vez de un abrazo o de una buena palabra, le espera una mala palabra, le espera una mala actitud, le espera un rechazo, una frialdad, un desprecio.
y, y se duele, se lastima y empiezan los problemas. Pero llega el momento donde ese dolor, donde esa situación, y empieza la discusión, pero se acuerdan que los dos tienen una alianza. Se acuerdan que la palabra dice soportaos los unos a los otros. Se acuerdan que también la palabra de Dios dice que debemos de perdonarnos los unos a los otros, y llegan a la conclusión que también la palabra dice que, bueno, dice la palabra también que debemos de pedir perdón, o cuando estamos mal con alguien debemos de dejar nuestra ofrenda en el altar e ir a arreglar las paces con nuestro hermano, más con nuestra esposa. Entonces llegan a la conclusión, llegan al momento donde pasó esa parte de ira, esa parte de frustración, esa parte de estrés, y el esposo recuerda esa parte de la palabra donde tienes que ir a arreglar las paces con tu esposa porque le has fallado. Y la esposa llega a la conclusión que el Señor dice que debemos de soportarnos los unos a los otros. Y también llega a los dos la palabra donde dice que tratemos de procurar la paz. Y llega también la palabra donde dice que debemos amarnos los unos a los otros. Y llega la palabra también donde dice el esposo debe de amar a la esposa. Y llega la palabra donde dice que la esposa también debe someterse a su esposo. Entonces llegan tantas palabras que dicen yo me voy a someter, y llegan a ese arreglo porque son guiados por la palabra de Dios, pero ellos se someten a esa palabra de Dios, y los hijos ven esa situación, y los hijos son educados a través de esa manera, no con palabras solamente, sino por el hecho de vivirla. Y llega el momento donde te das de cuenta que el vivirla es lo mejor que puedes hacerla. ¿Por qué? Porque si yo no me someto como esposo a la palabra de Dios para amar a mi esposa, ¿qué me va a esperar? ¿Una vida fría? ¿Una vida sin ese amor que me puede dar mi esposa? ¿Sin ese abrazo? ¿Sin esa sonrisa? ¿Sin esa alegría? ¿Sin esa manera que cuando me ve, me abraza, me espera? ¿Sin las tortillas, sin el lonche calientito? La vida, cuando vas aprendiendo que las instrucciones del Señor son tan hermosas y tan buenas, que tal vez hay un momento que no quieres someterte por el orgullo, por la carne, por la vanidad, pero te das de cuenta que que eso no vale nada, el orgullo ni la vanidad ni nada de eso. Te das de cuenta que cuando te sometes a Dios y lo cumples, te trae tanto bien que dices, oh, esto es hermoso, esto es hermoso, este es un tesoro. No hay cosa más beneficiosa que someterse a la palabra de Dios y tratarla de ponerla por obra. Eso le va a traer tanta bendición a tu vida, a tu matrimonio, a tus hijos, a tu familia, y de ahí de tu familia va a regar de Dios bendición para tus vecinos, para tu casa, para la comunidad, para la gente que te rodea. Y así es. No es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. El Señor lo dice en su palabra, que lo primero que debemos de procurar es limpiar el vaso por dentro para que todo sea limpio por fuera, hablando del corazón. Pero así es también con nuestra familia, es nuestra familia, para que luego hacia afuera el Señor pueda mostrar su luz. Así que te invito y hablándote y diciéndote, no es que le mostremos perfección, no tratemos de ser hipócritas, perfectos no somos, no lo soy yo y creo que no lo es nadie en esta tierra, pero sí podemos tratar de ser íntegros y llegar el momento donde fallemos, reconocer y esforzarnos y esperar en Dios, que Él comenzó la buena obra en nosotros, Él la terminará. Lejos estamos de la perfección, la regamos en muchas áreas, pero nuestra fe y nuestra esperanza, mía y de todos los que esperamos en Cristo, que es la única salvación,
es que el que comenzó la buena obra, el que está sentado a la derecha de Dios intercediendo por nosotros, el Padre Santo que está en el cielo, en el trono de gloria, el que empezó la buena obra en nosotros, Él la va a terminar, porque Él es fiel y justo para cumplir sus promesas por amor de su nombre, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia, y Él hace nuevas todas las cosas. Dios te bendiga.